¿cómo están? Bienvenidas a esta plática súper especial que tenemos planeadas para hoy. Yo soy Ale Ríos y aunque mi enfoque suele ser más sobre liderazgo, equidad, negocios, hoy quise abrir un espacio muy especial para una conversación diferente, pero igual de poderosa. La que tenemos con nuestro cuerpo, con nuestras decisiones y con el futuro que queremos diseñar. Estoy convencida de que la información es poder y que también tenemos la responsabilidad de usar nuestras plataformas para visibilizar proyectos liderados por mujeres que están transformando industrias. Por eso me da muchísimo gusto presentarles a una mujer que admiro profundamente, una médica con una trayectoria impresionante y con una visión humana y transformadora de la fertilidad. La doctora Debbie Cassis, que está aquí conmigo, Gracias. Que es la fundadora y directora de Gestia Fertility, la primera clínica en México 100% operada por mujeres. Así Qué chingón. Gracias. Un espacio donde la ciencia se cruza con la empatía y la libertad de decidir. Así es. Donde soy inversionista muy orgullosamente. Bienvenida, Gracias. Debbie, y Gracias, Ale. feliz de estar aquí contigo. Ay, gracias por tomarte el tiempo. Yo sé que pues, venir aquí toma tiempo, toma energía, pero no sabes lo feliz que estoy que estás aquí para poder platicar de todas las dudas que tengan. Claro, lo que vengo también es aprender, porque de este tema pues no sé mucho y justamente es lo que necesitamos muchas veces, aprender, hacer las preguntas difíciles, sí. Escuchar de expertas como tú, y eso es justamente lo que vamos a estar haciendo hoy. Vamos a tener una conversación súper completa, pero aparte súper práctica y clara. Y les voy a contar primero rapidísimo cómo va a estar dividido el webinar, para que sepan cómo va a estar y para que se queden con nosotras durante todo el camino. Primero vamos a hablar sobre lo básico de la fertilidad. Y ahí Debbie nos va a enseñar lo más importante que tenemos que saber sobre estos temas. Después ya vamos a hablar sobre la salud reproductiva y la vida, ¿no? Un poco ¿Cómo planear? Ya entrar, ¿cómo qué? ¿Cómo planear? ¿Cómo planear? Exacto. Luego, sobre ya los tratamientos y la preservación, ya vamos a entrar a detalles un poquito más técnicos. Y después viene la parte por la que estoy más emocionada y preparé yo varias preguntas para esta sección, que es la de preguntas difíciles. Lo que luego nos da miedo preguntar o nos da pena. O nos da pena, exacto. Y después va a haber un espacio para ustedes que hagan preguntas directamente aquí a nosotras. Las vamos a estar leyendo aquí en vivo, en el cel. Entonces, no tengan pena. Todas las preguntas que tengan, váyanlas guardando y las preguntan en el chat. Y aquí nuestro equipo nos las va a pasar. Pero para arrancar, como les decía, vayámonos a lo esencial. Sí. Empecemos con lo básico. Back to basics. Back to basics. Y en esto, tú también hiciste una base de preguntas para enseñarnos sobre la fertilidad y todas las cosas que necesitamos conocer sobre nuestro cuerpo. Y ahí nos decías, ¿qué es la reserva ovárica? ¿No? Porque lo pones como una parte muy importante que todas las mujeres debemos de conocer y saber, y tengo que admitir que yo no tengo idea, entonces no lo quise googlear. Para eso estoy. No le quise preguntar a ChatGPT porque justo quiero aprender hoy con ustedes que están aquí conectadas. Sí. ¿Qué es y por qué es importante conocer nuestra reserva ovárica? Entonces, las mujeres nacemos con una cierta cantidad de óvulos, ¿no? Entonces, desde que estamos en las panzas de nuestras mamás, es el número de óvulos que vamos a tener, y conforme pasa el tiempo, esa cantidad va a ir disminuyendo de cantidad y de calidad. Okay. Entonces, conforme estamos avanzando de edad, que llegamos a la pubertad, que empezamos a vivir nuestra vida y hasta que llegamos a la menopausia, tenemos toda esa reserva ovárica. Pero va bajando, y por eso las mujeres pues, sí dicen que tenemos un reloj biológico, porque eventualmente se acaba. Es el número de óvulos que tenemos. Y eso, naces con esa reserva. Naces con esa reserva. No la puedes modificar ni nada. No hay nada que la aumente. Estamos todos buscando, ¿no?, dónde está ahí el secreto, y la verdad es que no. O sea, nacemos con esa cantidad de óvulos y simplemente lo que pasa es que se van perdiendo conforme pasa el tiempo hasta que se acaban. Y
por lo que entiendo, pues es algo súper importante que todas las mujeres deberíamos de Todas. saber y conocer Desde la primera vez que vas con un doctor. Exacto. O sea, es algo, y esto en todos los webinars, las pláticas que doy, es algo que les pido que se revisen. O sea, si quieren sacar algo de aquí, un objetivo de aquí, es vayan y revísense, ver cómo está la reserva ovárica. Porque la infertilidad se puede prevenir si sabemos cómo está la reserva ovárica de una mujer. Y así como prevenimos cáncer de mama, cáncer de cervix, otros tipos de cáncer, diabetes, presión alta, etcétera, pues deberíamos también tratar de prevenir la infertilidad. Y la manera de hacer eso es revisándose, que alguien que sepa hacer la cuenta de los folículos, la cuenta de la reserva ovárica, te revise cada año, así como nos hacemos el Papá Nicolau todos los años, que en esa misma revisión chequemos los ovarios, chequemos cómo está la reserva, si está adecuada para la edad de la paciente, y ya de ahí partes para ver, pues, evitar que llegue un punto donde te digan, oye, pues es que ya tu reserva está muy baja y va a ser más difícil que quedes embarazada. Y entonces ya sientes que se te cerraron puertas, en vez de que lo agarres a tiempo. Exacto. Oye, ¿y cómo es ese test para saber tu reserva ovárica? ¿Es muy complicado? ¿Es invasivo? Cuéntame un poquito cómo es. Hay dos maneras de saber la reserva ovárica. Uno es con un ultrasonido vía vaginal y la otra es un estudio de sangre. Que de todas maneras, cada vez que vas al ginecólogo te hacen un ultrasonido. Te hacen el ultrasonido, ¿no? Te hacen el Papá Nicolau, te hacen el ultrasonido, te revisan mamas y ahí mismo revisas y haces la cuenta. Ok. Entonces hacemos la cuenta, eso te arroja un número y eso se compara con pacientes de tu misma edad para ver si estás normal, arriba o abajo de lo normal. Ok, entonces ese es el ultrasonido. Ajá. Y el otro es un estudio de sangre que se llama hormona antimuleriana, que esa también te arroja un número y ese número también se compara con tu edad y se dice, ok, ¿estás bien, estás alta o estás baja? O sea, es bastante sencillo. Es súper fácil, es súper fácil. ¿Por qué no lo hacemos o no lo hacen? ¿Lo deberíamos de pedir al ginecólogo cuando vamos? Sí, lo deberías de pedir a tu ginecólogo para saber en dónde estás parada y si te tiene que canalizar con alguien que necesites algún tratamiento o algo más. Entonces es algo que deberíamos hacer todos los ginecólogos en los chequeos anuales de todas nuestras pacientes. Ok. No, pues nunca ni me lo han sugerido en el doctor. No. Ay, ¿quieres que...? O sea, nunca. No, es algo que tenemos que cambiar. Y como es algo medio tabú, y es un poco tabú también ¿Por qué? ¿Por qué es tabú? La reserva ovárica, nadie pues sí quiere es algo... saber, es como hablar del ciclo menstrual. O sea, como que tampoco nadie habla de eso, nadie habla de cómo funciona nuestro cuerpo y todo está en esa como burbuja oscura que nadie quiere hablar de eso hasta que pues alguien te dice, oye, estás así y ya puede ser muy tarde. Y también la mayoría de los ginecólogos son hombres, ¿no? ¿O no? Digo, yo tengo un ginecólogo hombre. Ahorita ya está cambiando. Y eso. Ya está. La mayoría, ya se está como cambiando un poco hacia más mujeres. Ah, qué bueno, qué bueno. Sí. Oye, y si desde el primer momento me hago el test y me dicen, tienes una reserva ovárica baja, ¿eso qué es? ¿Ya es una sentencia? No significa que no te puedas embarazar si tienes reserva ovárica baja. Okay. Simplemente tienes que ser un poco más proactivo de lo que quieres hacer pensando en formar una familia. O sea, porque si te detectan reserva ovárica baja y dices, oye, no me quiero embarazar ahorita, no es mi momento, entonces pues tal vez vale la pena congelar óvulos. Que ahorita platicamos un poquito más de eso. Pero ya empiezas a ver qué opciones tienes para ver pues, qué caminos puedes seguir. Pero no es una sentencia, simplemente es detectarlo y tomar decisiones en el momento. Porque me imagino, como nos decías, va bajando en el tiempo, entonces si ya detectas que tienes una reserva ovárica baja, pues a lo mejor, si sí tienes planeado tener hijos o hijas en algún momento, pues ya, ahí se vuelve un poco más importante hacer un tratamiento, congelar óvulos o hacer algo, ¿no? Hacer algo. Sí. Pero como decía yo al principio, la información es poder. Sí. Entonces, ya entendí por qué es la primera pregunta. Sí, revísense. Porque ya con eso ya pues, ves el abanico de opciones y se toman decisiones en conjunto con alguien que sepa cómo guiarte y listo, y ya se hace y planeas esa parte de tu vida que típicamente no la planeamos. Ya. Entonces, primera tarea muy importante, todas hacernos un test para saber nuestra reserva ovárica. Lo que sí es, o sea, puedes ir a un laboratorio y que te tomen una hormona antimuleriana. Muchas entran en pánico porque le preguntan a Google o a ChatGPT y entonces es un hoyo oscuro de información.
O sea, que haya alguien que les pueda decir, oye, esto está bien, esto no. Entonces, los parámetros en dónde debes de estar, pero ¿no? que alguien te Ok. guíe, porque si no te puedes perder en ese estrés de no saber qué significa ese número. Sí. Y eso con todo. Sí. Porque todos los test, No los metan a ChatGPT. meterlos a ChatGPT o a Google, nada más te hace apanicarte. Exacto. Lo digo por experiencia. Ok. Oye, y otra pregunta. ¿Se puede mejorar la fertilidad con estilo de vida o eso es mito? La realidad es que no sabes si alguien es fértil hasta que empiezan a intentar embarazarse. Sí. O sea, hasta ese momento que una mujer y un hombre deciden, oye, nos vamos a buscar embarazo, hasta ese momento no sabes qué tan fértiles o no están. Hay cosas que tenemos que revisar para asegurar que pues no vayan a tener ningún problema, pero en realidad no sabes qué tan fértil va a ser alguien hasta que no empiezan a intentar. Ya. La reserva ovárica te da mucha información de cómo está nada más esa parte, pero hay muchos otros factores, cómo está el útero, cómo están las trompas, cómo está el esperma, que metabólicamente la mujer esté bien para tener un embarazo y un embarazo sano, es como un conjunto de todo. Ok. Entonces, la reserva ovárica es una parte de evaluar la fertilidad de una mujer. Ya. Pero, por lo que estás diciendo, sí se puede mejorar con el estilo de vida, por lo menos la parte de la salud metabólica. Porque Sí. si estás más saludable, o sea, vas a tener menos o... La realidad es que no va a aumentar tu reserva ovárica. Se puede mantener, pero el ambiente en donde están los óvulos y donde se están desarrollando y donde se están dando todos estos procesos es mucho mejor si metabólicamente estás bien, si comes sano, si haces ejercicio, si no fumas, si no te desvelas, si tienes buen manejo de estrés. Eso lo mejora versus alguien que no tiene nada de eso. Sí, claro. ¿No? Que se desvela, que está estresado, que fuma, etcétera. Eso afecta la calidad de los óvulos y en donde se están desarrollando. Ok. Y para todas las que no nos hemos revisado, no hemos hecho el test de la reserva ovárica, no tenemos ni idea de eso y estamos, o sea, en ceros, ¿cuál es el error más común que ves en estas mujeres? Que ya llegan muy tarde. O sea, que en el momento en que ya tal vez el ginecólogo les dijo, oye, ya mejor ve con alguien, ya muchas veces es muy tarde. Ok. Entonces, ahorita lo que me está pasando es que muchas mujeres no están llegando a tiempo y ya las opciones que tienen se van limitando para buscar una familia y buscar un embarazo. ¿Y qué significa eso de que llegan muy tarde? Que ya la reserva ovárica está muy baja y también parte del éxito de los tratamientos, tanto que vamos a platicar un poquito más de eso, pero de congelar óvulos o de in vitro, si tienes una buena reserva ovárica, tus probabilidades son mejores versus si tu reserva ovárica ya está más baja. Ok. Entonces se vuelve un poco más complejo. No imposible, pero más complejo. Sí. Más inversión de todo, de dinero, tiempo, emociones, energía, todo. Sí, es que es durísimo, pero bueno. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es medirnos nuestra reserva ovárica. Sí, revisarnos. Y los hombres también, no los dejemos a un lado, que se revisen cómo está su esperma. Y es lo mismo, es un test muy parecido. Sí, o sea, ellos dejan una muestra, Ajá. se analiza en el laboratorio, analizan las andrólogas, que a eso se dedican, y nos dicen cuánto hay de volumen, cuántos espermas hay, cómo se mueven, que tengan formas normales. Eso también es importante, pues, revisar a los hombres. Entonces, es como lo equivalente al test de reserva ovárica en las mujeres. Y me imagino también va disminuyendo Sí, en el tiempo. no tanto como nosotras. Okay. Y los hombres, para su fortuna, crean esperma nuevo más o menos cada 3 meses. Ah, ok. O sea, no es como nosotras que se nos acaba y ya se acabó. Sino ellos siguen teniendo esperma nuevo. Ya. Por eso todos estos artistas que tienen hijos a los 80 y eso, todavía pueden tener embarazos. Claro. Siempre, eso es muy sabido, ¿no? Que a los hombres... Es muy triste. Y por eso se dice que a las mujeres tienen este reloj biológico y no los hombres, ¿no? Pero bueno. Muy bien, ahora... No hablemos de esas inequidades ahorita. Sí, no nos vamos a poner tristes por eso. Exacto. Simplemente es información, información es poder y si están en este proceso o están considerándolo, pues todo esto ayuda a tener un mejor entendimiento de lo que vas a pasar o lo que tienes que hacer. Salud reproductiva y todo lo que conlleva eso. Va. Y hablando de eso, de la salud reproductiva,
Y esto creo que pasa cada vez más y más, que las mujeres muchas veces, como nos queremos enfocar en nuestra carrera Sí. o todavía no están casadas o no tienen una pareja estable con quien quieren formar una familia y tener hijos, y entonces como que posponen todo esto y no nos checamos la reserva ovárica y todo esto. Y Entonces, pasa lo que te dije que puede ser muy tarde. sí, Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, de revisarnos, porque así como planeamos qué quiero estudiar, que estábamos platicando hace rato, qué estudió cada quien, en qué queremos trabajar, si queremos viajar, si queremos hacer otras cosas, también hay que planear, pues hacerte esas preguntas tal vez que típicamente no te haces, de quiero familia, no quiero familia, no sé si quiero ser mamá o no, no sé cuándo, no estoy segura, pero no cerrarte las puertas tú solito posponiéndolo. ya. Entonces, sí hacerse un poco esas preguntas de, pues sí quiero ser mamá o no, y se vale no saber, o se vale decir no, pero no me quiero limitar mis opciones, lo quiero tener ahí por si acaso, y si decido que no, bueno, ya yo tomé la decisión y no la tomó la vida por mí. Sí. Entonces, sí hacerse un poco esas preguntas de, en esa parte, planear para evitar que se vuelva más complicado. Es que nunca nos hacemos ni siquiera la pregunta. No, porque se da como por sentado, ¿no? Que si eres mujer que o cualquier persona. Ajá, que eventualmente vas a formar familia con tu pareja y que se va a dar muy orgánico y muy natural y que todo va a ser padrísimo, pero es mucho más complejo que eso. Es un maratón y muchas veces es un roller coaster. Entonces, si lo planeas, entonces estás pues evitando esos tropiezos. Sí. Por ejemplo, yo siempre digo que en las parejas gays tenemos esa fortuna de que nos preguntamos, nos hacemos ese tipo de preguntas más seguido y más a conciencia. Exacto. Porque si sí quieres tener hijos, si sí te quieres casar, si sí quieres formar una familia, lo que sea, hay más obstáculos en el camino y entonces tienes que planear un poquito más y entonces por lo mismo te haces más la pregunta desde antes. Lo enfrentas antes. Pero en realidad, cualquier mujer o cualquier persona deberíamos de hacernos estas preguntas desde antes. Lo que pasa es que pues, no estamos educados así, ¿no? No, porque... O pensamos que es como en las películas, súper fácil. O como nuestros papás que se embarazaban súper rápido. O sea, como que a nosotros, bueno, no sé, yo siento que un poquito nos tocó, como pues la mayoría de nuestras mamás, nuestras abuelitas se dedicaron como a la casa, a nosotros, ¿no? Al hogar, etcétera. Y fue un poco como, ustedes pueden hacer más, ustedes pueden estudiar, pueden ser doctoras, estudiar lo que quieran. Entonces nos tocó un poco enfócate en eso, tienes oportunidad. Sí. Y entonces, pues esa parte la dejamos a un lado. Entonces, ya que llegas al punto donde dices, ya, soy exitosa en mi carrera, pues ya pasó el tiempo y esta parte de la familia pensaste que se iba a dar un poco más orgánico o al mismo tiempo, pero tu enfoque estaba en otro lugar. Sí. ¿Y cuál es el mejor momento justamente para hacerte estas preguntas, para empezar a planear? O sea, ¿cuál dirías tú que es el momento ideal para empezarte a hacer estas preguntas? Yo creo que debería ser desde que empiezas a tener vida sexual activa. Okay. O sea, así como deberías ir con el ginecólogo a checar que, ¿no? Anticonceptivos, enfermedades de transmisión sexual, es como, pues, dentro de la plática de anticonceptivos debería venir la parte de, ok, ahorita no quieres tener hijos y vienes por anticonceptivos, pues, ¿qué sigue después? Vamos a checar que esté bien tu reserva, la checamos todos los años, o sea, que sea parte del paquete de cuando te revisas, cuando empiezas como vida sexual. Sí. Y luego yo pienso, ¿por qué debería? Sí, y eso es cambiar un poco la forma en que se piensa en la salud de la mujer y cambiar el chip a las y los Pero está doctores. como todo como entrelazado, porque es hablar de anticonceptivos, ya empieza a ser un poco más normal, ¿no? Hablar de tener relaciones sin que te hayas casado, etcétera. Todo eso va en conjunto de este tabú que te digo, que pues no preguntas de tus ciclos menstruales o no te dijeron, o no te dijeron que no era normal que te doliera y que estuvieras encamada todo un día por los dolores de cuando tienes tu menstruación.
todo eso debería ser parte de salud reproductiva. Sí. Entonces, no nada más dejarlo como, no, ahorita estás muy joven, no pienses en eso. Es como, no, sí, hay que pensar en eso, hay que ir pensando en eso. Sí, como parte de tu planeación también, de tu vida, de tu carrera, de tus metas a futuro o así. No es de que ya tienen que saber si quieren tener hijos o no, pero tener la información y prepararse. Ok, entonces, entre antes mejor. Entre antes mejor. Básicamente. Ok. Y si ya pasaste ese momento, ¿no? Y ya estás como un poco más grande, en tus late 20s, o sea, 20, 30 y tantos, y ya como que tienes esa presión encima por decidir ya qué hacer, ¿cómo abordas tú ese tema? ¿Qué recomiendas? ¿Qué les dirías a estas personas que ya están un poquito más tarde y que ya están sintiendo esa presión, ya sea porque ya están en una relación y ya están sintiendo presión por tener hijos o porque no están en una relación, o sea, en los dos casos, ¿no? No estás en una relación, pero ya estás creciendo y te empiezan a todos a decir la familia y todo, y tú también ya te empiezas a presionar por esto del reloj biológico. ¿Tú qué le dirías a esas mujeres? Primero que se revisen lo que llevamos, si se van a cansar de escucharme decir eso, pero revísense, y si no tienen claro qué quieren hacer, una excelente herramienta para posponer la maternidad sí es la preservación de la fertilidad congelando óvulos. Ok. Porque es una manera de frenar este reloj biológico y tener como esa posibilidad, continuar con tus planes, y si lo necesitas, está ahí esa puerta abierta esperándote. Entonces es una manera de quitarte un poco esa presión y ese peso cuando pues, no tienes claro qué es lo que quieres hacer. Sí. O sea, si estás en esa presión ya, congelar óvulos. Sí. Y si quieres, le entramos a la parte de preservación, los tratamientos y todo eso, porque tengo duda, como suena muy fácil, ¿no? Pues si tienes esa presión, pues haz un tratamiento de congelamiento. Los dos. De óvulos. Pero, ¿qué tan accesible es eso? ¿Cuánto cuesta congelar óvulos en México hoy en día? Okay. Es un proceso, sí es caro por la tecnología que se usa y los medicamentos que se usan. En México puede estar desde 70,000 pesos hasta 150,000. Depende de la clínica y de la cantidad de medicamentos que uses. En Gestia tenemos un precio fijo, no importa la cantidad de medicamentos que uses, está en 115,000 pesos. No, perdón, 117,000 pesos. Nuestros precios están en la página para que los puedan ver, porque tampoco queremos que sea un secreto, porque esa es otra. Como no sabes qué implica, no sabes cuánto cuesta, tienes esta idea de que no, es carísimo y no lo voy a poder hacer. Entonces, ya está siendo más accesible porque ya es una tecnología que ya está mucho más, hay más demanda. Entonces, digo, no soy financiera, pero hay más demanda, entonces empieza a bajar el precio. Entonces, la verdad es que al final es una inversión en la salud reproductiva. O sea, es una manera de quitarte un poco de presión, de tener esa posibilidad y no limitarte en esa parte. Sí. Entonces, aquí está en 117,000. Lo que sí es que no es un proceso fácil. O sea, tampoco quiero que piensen que es como si fuera... voy y me pongo Botox y ya salgo y ya quedo, no, muy bien. A ver, cuéntanos cómo es el proceso. Yo lo he vivido acompañando a varias de mis amigas y conozco un poquito más sobre el tema justo por eso. Yo no he congelado óvulos, pero sí he escuchado que sí es rudo. Es rudo. Es rudo porque al final lo que pasa, ahora sí me voy a ir un poco back to basics para que entiendan por qué hacemos, o sea, por qué lo hacemos como lo hacemos. Cuando tenemos nuestros ciclos menstruales, los ovarios preparan muchos óvulos. De la fábrica que tenemos, preparan óvulos. Y esos óvulos, cuando empieza el ciclo menstrual, pelean entre ellos y solo uno gana. Y ese es el que se ovula. Okay. Si no nos embarazamos, a las 2 semanas nos vuelve a bajar. Se pierden todos esos guerreros que salieron ahí a pelear para ver cuál era el ganador. Se pierden y salen otros de la fábrica y vuelven a hacer lo mismo cada mes. Eso pasa todos los meses. Okay. Entonces, en vez de que esos que pelearon se pierdan,
hacemos como una misión de rescate. Y la manera de hacer eso, en vez de que solo estimules para sacar uno, todos esos que se prepararon ese mes, les damos medicamento para que todos crezcan y todos los podamos sacar. Entonces, es como juntar muchas posibilidades de cada mes en un momento. Okay. Y la manera de hacer eso es dando medicamento a dosis alta de lo que normalmente el cerebro produce. Y la manera de dar esos medicamentos son con inyecciones, son inyecciones con insulina. Entonces, más o menos, el proceso de cuando empiezas a inyectarte hasta que ya sacamos los óvulos son como 2 semanas. Okay. Y son inyecciones diarias y tienes que estar viniendo a que te revisen, a que te hagan ultrasonido para ver cómo están respondiendo los ovarios a la estimulación, cómo están los niveles hormonales, entonces sacamos sangre y las estamos viendo cada segundo o tercer día. Ándale. Entonces sí tienes que O sea, estar... tienes que estar viniendo, te tienes que estar inyectar diario. Inyectar diario. Tienes que venir cada 2 o 3 días. A ultrasonido y a toma de sangre. Ah, también. Las dos. Y más o menos como a los 10 días de estar haciendo esto, de estarte inyectando diario, ya damos los últimos medicamentos para poder extraer los óvulos de los ovarios. Y esos medicamentos son de los más importantes porque ayudan a madurar el óvulo que está dentro de los folículos. Los folículos son como la casita que protege al óvulo, porque el óvulo es microscópico, entonces lo vemos en el ultrasonido cómo va creciendo en estas bolitas, y una vez que ya llegan a un tamaño, damos esos medicamentos para que maduren y los podamos extraer. Ya. Entonces, me encanta cómo los doctores explican también las cosas. Bueno, trato, Porque, me gusta siempre tener visuals y cosas. Porque seguramente son cosas mucho más complejas que esas y lo haces for dummies, que es buenísimo y así lo podemos entender. Pero es mucho, sí, es más fácil, o sea, si lo entiendes así, es más fácil y más también llevaderos entender qué es lo que te está pasando. Ya. Y... O sea, esos medicamentos, como últimos, maduran los óvulos. Porque un óvulo que no madura es un óvulo que no lo vamos a poder fertilizar. Okay. Entonces, el objetivo es tener muchos óvulos y que estén maduros. Okay. Entonces, en este tiempo estamos dando las inyecciones para que la mayor cantidad de óvulos los podamos extraer. Entonces, del día que inicias las inyecciones a que sacamos los óvulos, más o menos son como 15 días. Ya. Entonces, pues son 15 días pesados. O sea, 15 días pesados por las inyecciones, los medicamentos, las estar visitas viniendo, aquí, el hacer las pruebas y todo lo que se necesita hacer. Y también lo que nos tenemos que inyectar y todos los medicamentos tienen efectos secundarios, ¿no? ¿O los no? efectos son en ese momento. En a largo 15. plazo. No, pero me refiero, o sea, te hacen sentir... Sí. Lo que te hacen sentir es, yo les platicaba al principio, ¿no? Que normalmente solo uno crece y se ovula y ya los demás se pierden. Entonces imagínense que en vez de uno están creciendo 10 o 15. Entonces los ovarios se inflaman porque están creciendo todas esas bolitas, entonces son así como racimo de uvas y va creciendo, creciendo. Entonces los ovarios, que normalmente son como del tamaño de una nuez, acaban del tamaño como una naranja. Okay. Entonces tener 2 naranjas aquí, te sientes muy inflamada, incómoda, te puede dar un poco de náusea por pues, el efecto de masa que está haciendo los ovarios, un poquito de cólicos, pero todo eso lo vamos monitorizando y por eso las vemos cada segundo o tercer día. Super. Y eso es la parte física. Ajá. Emocionalmente... Eso es lo que he escuchado, que es duro, ¿no? Es que los niveles hormonales al final van subiendo y están subiendo 100, 200 veces más de lo que suben de manera normal. Entonces es normal estar más sensible, más irritable, que te enojes más fácil, que llores más fácilmente. Hay pacientes que no, pero hay pacientes que sí son mucho más sensibles al efecto de las hormonas. Entonces las parejas tienen que ser como muy, o sea, que entiendan el proceso. Sí, tienen que acompañar y apoyar. Sí, amigas, pareja, todo, que sepan, ¿no? Y que se apoyen de eso. Y una vez que ya pasa ese tiempo, ¿cómo es la extracción? Entonces, el proceso se llama aspiración folicular. Ajá. Y lo que hacemos es bajo sedación, porque al final va a entrar una aguja a cada uno de los folículos a sacar ese líquido y sacar el óvulo. Entonces, bajo sedación hacemos un ultrasonido. El ultrasonido tiene una aguja delgadita que entra a estas esferas que te digo. Entonces, entra la aguja y aspira por presión negativa el líquido que está dentro del folículo y en ese líquido debe de venir el óvulo. Entonces, el óvulo pasa este líquido a un tubo de ensayo. El tubo se lo pasamos a las embriólogas en el laboratorio ya especializado y ellas bajo el microscopio buscan los óvulos.
Ok. Entonces vamos picando uno por uno y las embriólogas nos van diciendo, hay uno, hay dos, y nos van avisando cuántos hay. Y el proceso es súper rápido, dura 15, 20 minutos. Ah, súper. Me Pero imaginé están que- sedadas, Sí, es la mejor parte, porque descansan. sí. Y una vez que acaba ese proceso, pasan a recuperación, 30, 40 minutos, y ya se pueden ir a su casa, Ya, con indicaciones, con qué va a pasar después, etc. ya. Pero ahí ya acaba como el tiempo como activo de Sí. hacer el proceso. Sí, que sí es como un seguro lo que estás comprando. No te O a diría ver. seguro, porque cuando tienes un seguro, ¿no? Tú lo estás pagando y cuando quieres lo Ajá. canjeas. Es una inversión, es una Es una oportunidad inversión. para tener la opción de buscar embarazo después. Ya. Porque si congelas óvulos, vas a tener que recurrir a fertilización in vitro cuando los quieras usar. Ok. Entonces, una mujer congela óvulos y digamos que tiene una docena de óvulos maduros congelados. Y regresa a los 5 años y dice, oye, ya me quiero embarazar, ya sea o tiene pareja o no tiene pareja, pero los quiere usar. Se descongelan los óvulos, se fertilizan con el esperma de la pareja o del donador, lo que prefieran, para formar embriones. Y ya que se forman esos embriones, ya se pueden regresar al útero. Ok. Pero tanto las pacientes que hacen congelamiento de óvulos como fertilización in vitro tienen que pasar por este proceso de estimular los ovarios, sacarlos y ya sea que se congelen como óvulos o se fertilicen para hacer embriones. Ok. ¿Y hay es mejor congelar óvulos o embriones? Es mejor congelar embriones. Ok. O sea, porque dentro del maratón del proceso de reproducción ya recorriste mucho más si ya es un embrión que si lo dejas como óvulo. Porque como Ok. óvulo solo tienes la mitad del material genético. Entonces el Falta el embrión esperma. es el óvulo fertilizado. Exacto. Ándale. Sí estoy aprendiendo. Sí. Oye, pero bueno, está más difícil porque ahí ya tienes que no nada más, o sea, tener pareja pareja o o escoger saber que quieres un donador. un donador para fertilizar. Entonces, creo que es para situaciones diferentes, ¿no? Exacto. Hay para personas que les va a funcionar muy bien Claro. congelar óvulos y para otras personas que les funciona congelar embriones. Y un poco el secreto del éxito de congelar óvulos es entre más óvulos tengas, mejor. Ya. Porque tú empiezas, es como un triángulo invertido. Si tú empiezas con muchos, el proceso normal de la reproducción humana es muy imperfecto. Entonces empiezas con muchos y acabas con pocos. Entonces entre más tengas, pues esta posibilidad se va haciendo mayor. Versus si empiezas con 3 óvulos, pues la posibilidad de que llegues a un embrión y después un embarazo es mucho menor que si empiezas con 15 Sí, óvulos y acabas con 4 embriones. Ya, sí. También depende del número de óvulos que tengas, si congelas óvulos o congelas embriones. Depende también de la situación. Sí, claro. Entonces, lo que les decía hace rato, de que al final pues, te va a salir más, vas a necesitar más dinero, va a ser más caro y que puede ser muy tarde, es eso. Porque si ya tu reserva ovárica está baja, este proceso que les platiqué de los 15 días, no solo lo haces una vez, lo tienes que hacer varias veces. Porque en la primera no sacas muchos. No sacas muchos. Entonces, si una paciente tiene baja reserva y solo estamos topados por la reserva ovárica de una paciente. Okay. Entonces, si una paciente tiene 5 folículos, pues nunca vas a sacar 20 de un jalón. Tiene que hacer 3 o 4 aspiraciones. Ya, qué horror. Entonces, versus alguien que tal vez tiene una reserva ovárica muy buena y de un jalón sacas 15 o 20. Y por eso es mejor hacerlo antes. Mejor hacerlo antes. Que... Y no cuando ya sea muy tarde y tienes que terminar haciendo varios ciclos. Oye, más o menos de las mujeres que congelan óvulos, ¿cuántas personas? O sea, hay un porcentaje de pacientes que los usan. Ahorita apenas estamos viendo. Ya se está midiendo eso. Se está viendo de las pacientes que regresan. Porque al principio, cuando empezó esta tecnología, eran pacientes, por ejemplo, que iban a hacer quimioterapias o radioterapias por cáncer de mama o cáncer de ovario, y para preservar su fertilidad antes de esos tratamientos, congelaban óvulos. Okay. Entonces, las pacientes regresaban a los 2, 3 años para ya Era como buscar último embarazo. recurso. Y como el congelamiento más social o electivo
Entonces ahorita apenas están empezando a congelar y entonces vamos a empezar a ver todos esos efectos como unos 5 o 10 años. Okay. Digo, en Europa, como es mucho más común, ya tienen esa data de que les va bien, y más porque las tecnologías de congelar y descongelar son mucho mejores que hace 15, 20 años. Ya. Entonces, esas pacientes están regresando por sus óvulos y están consiguiendo tener embarazos. Y entonces, ahorita, o lo que tú has visto en toda tu carrera, ¿te han llegado o te llegan muchas pacientes que están buscando congelar nada más para paz mental? Sí. ¿O casi todas llegan ya con un plan a futuro o que están seguras de querer tener hijos y nada más están pues preservando sus posibilidades o aumentando sus posibilidades? Ahorita la mayoría, o sea, si tengo que dividir todas las pacientes que veo, una mitad es, quiero saber cómo estoy para ver si congelo óvulos o no. Ok, entonces primero quiero saber. Quiero saber. Entonces, que eso me da gusto porque ya empieza a tener efecto esto que estamos haciendo. Y la otra, también está como un poco esta reserva de, ok, ahorita estoy bien, entonces no lo necesito, pero también yo cuando veo una paciente no sé qué tan rápido está perdiendo su reserva ovárica. Y por eso desde el principio no es la misma velocidad para todos. Ya, ya. Entonces yo puedo ver una paciente hoy que tiene buena reserva y regresan en un año y esa reserva ya bajó mucho más rápido de lo esperado. ¿Y eso a qué se debe? La mayoría es genético. ¿O es genético? O sea, si no tienen alguna enfermedad, endometriosis, por ejemplo, o alguna otra situación, baja la reserva mucho más rápido. Okay. O hay pacientes que tienen que lo hacen mucho más lento. Entonces pasan 2, 3 años y están igual. Yeah. Pero yo no sé qué tan rápido, qué tan lento estás perdiendo hasta que no te reviso todos los años. Claro. O que tu ginecólogo te revise todos los años. Claro. Entonces, eso es como una parte, una mitad prácticamente de mi consulta. Y la otra son o pacientes que parejas que están buscando embarazo, que no se están pudiendo embarazar y que ya es como, oye, pues ya tratamos esto, ya tratamos aquello y venimos a hacer pues, fertilización in vitro. ¿O qué otras opciones hay? Yeah. Y una parte mucho menor son mamás, papás solteros o parejas gay que quieren tener familia. Yeah. Entonces esa es otra partecita, pero la mayoría se divide como en las pacientes solteras que quieren como ver sus opciones y parejas que ya están buscando embarazo. ¿Y como a qué edades vienen normalmente tus pacientes? Ya para buscar embarazo, la mayoría están 38 para arriba. Ok. Entonces están como en ese punto donde pues, las reviso y les digo, oye, tal vez tu reserva ya no es la mejor y ya estás arriba de los 35, que no significa que va a ser imposible embarazarse, nada más es muy real que la calidad no es la mejor después de los 35 y conforme nos acercamos hacia los 40. Yeah. Entonces me dicen es que nadie me dijo o nadie me explicó o no sabía. ¿Y de las mujeres que vienen como a tener más información, más o menos qué edades? Como entre 25 y 33. Ok. Más o menos. Está súper. Sí. O sea, ya están viniendo más jóvenes. Más jóvenes, padre. sí. Y hablando de eso de los 35, y aquí entrando como a las preguntas difíciles, sí, por lo que hemos platicado, entiendo que es verdad que después de los 35 sí ya es mucho más difícil o más difícil embarazarse. ¿Es cierto? Es que sí, no fue nada más así como alguien que decidió que los 35, Ajá. sino sí hay evidencia que la reserva ovárica empieza a disminuir mucho más rápido después de los 35. Okay. Entonces la cantidad y la calidad y la velocidad a la que lo estás perdiendo es mucho más marcada versus antes de eso. Yeah. También después de los 35, pues hay más probabilidad de que si te embarazas puedas perder el embarazo, puede haber más complicaciones obstétricas, o sea, como tal del embarazo. Entonces no significa que no te puedes embarazar y que no vas a tener un hijo sano o que, o sea, no es tan así, no es tan blanco y negro, pero sí se empiezan a juntar cosas que evitan que sea pues, un embarazo sano o que sea más sencillo quedar embarazada. Pero entonces sí influye la edad, no es un mito. Sí. No es un mito. La edad es real y muchas pacientes me dicen, es que yo me siento perfecta, me siento súper bien, estoy súper sana. Sí, pero los ovarios no respetan eso. Sí, porque también ya llegamos a, o sea, ya hay mujeres a los 50 mucho más sanas. Claro. Ahorita que
hace Sí, o sea, que se 50 años, ¿no? Se ven de 40, Ajá. ¿no? Que se ven... Pero eso no aplica para pero los eso ovarios. no aplica. Los ovarios van a su propio ritmo y les da igual, ¿no? Lo que ¿No ha aumentado hagas. la longevidad de los ovarios todavía? Todavía no. Se está buscando, te juro, hay mucho research en esto y pues no, o sea, estamos limitadas Ya. para nuestra desfortuna, pero pues lo llevas diciendo, o sea, saber es poder. Sí. Entonces, sabes y ya tomas decisiones de eso. Sí, claro. ¿No? Sobre todo si es algo tan importante, ¿no? O sea, también parte de la razón, digo, este tipo de pláticas y cosas lo hacemos todos los meses y como me preguntaste al principio que es algo, cuánto cuesta, que siempre es como una situación que puede ser difícil que alguien lo pueda hacer o no. Y parte de hacer esto es que también lo queremos hacer lo más accesible posible. La verdad es que nuestros precios son muy competitivos, pero las personas que se toman el tiempo, ya sea de venir a uno de los eventos que hacemos todos los meses o que se hayan conectado, que son presenciales, o que se hayan tomado el tiempo de conectarse hoy, estamos ofreciendo, o sea, un descuento para ustedes hoy que están aquí con nosotros, del 15% de descuento en los tratamientos de congelamiento de óvulos. O sea, bueno, congelamiento de óvulos o tratamientos de fertilidad. En todo el tratamiento, 15% de descuento. Está buenísimo. Y para que se animen, antes de entrar en tratamientos, vengan y revísense, vengan a la consulta y también les damos un descuento. Les damos el 50% de descuento en la consulta, que va a incluir este ultrasonido que te dije. De la reserva ovárica. De la reserva ovárica, se revisan y tienen un descuento y ya. Es un paso más que dieron en este proceso de ver cómo está tu salud reproductiva. Sí, o sea, lo primero, si se llevan algo de aquí, es vengan a una primera consulta, a checar su reserva ovárica, a platicar con Debbie o con las otras doctoras sobre siguientes pasos o lo que están pensando sobre su salud reproductiva. Y simplemente ya tienen esa información a la mano y van a tener ese 50% de descuento para todas las que están conectadas, todas o todos, Todos. Los que están conectados, ¿no? Y creo que en general en la vida te arrepientes más de no hacer algo que de hacerlo. Sí. Entonces, ¿para qué te arrepientes? Y a veces puede ser, o las consultas a veces pueden ser muy difíciles porque les tengo que dar una mala noticia o les tengo que decir tienes que congelar óvulos o tienes que hacer in vitro. Y entonces eso te pega como, o sea, te topas con pared y tienes que pasar por este duelo que se te cerró una puerta que no sabías que se podía cerrar. Sí. Entonces, revísense. Y ya de ahí juntos vemos qué opciones hay. Oye, sobre eso, ¿cuál ha sido la pregunta más fuerte que te han hecho? Ay, fuerte. ¿Y cómo has respondido? O sea, si se te viene algo a la mente. Ay, me han hecho muchas preguntas fuertes. Casi siempre me preguntan que si sí se van a poder embarazar o no. Y es muy difícil contestarlo porque es un proceso y mucho depende. Hay tantos factores que afectan que es muy difícil decir. Me encantaría decir sí a todas, pero a veces pues tengo que enfrentar esa realidad con ellos. Sí, o sea, ir poco a poco, ir descubriendo, ir haciendo los pasos. Esa es la parte más difícil de lo que hago y de lo que hacemos. O sea, como, oye, pero me voy a poder embarazar, es como, pues vamos a hacer todo lo posible para que eso pase, pero eso implica muchas cosas, o sea, mucha inversión. No puedes garantizar nada al 100%. No, y pues nadie quiere tener que pasar por un in vitro, nadie quiere que sea así de complejo. Ya, ok. Oye, no voy a quedar pensando en esa pregunta, que es lo más difícil. Sí, y luego nos la pones, obvio. La ponemos en redes sociales. Nos dijeron que ya hay preguntas. Sí. A ver. Ahora, pero antes, digo, ya tengo una pregunta, pero nada más te quería decir, porque yo he escuchado mucho de este tema, que es el síndrome de ovario poliquístico, sí. Y nada más quisiera abordar eso. ¿Qué pasa con las mujeres que tienen esta condición, el síndrome de ovario poliquístico? ¿Pueden embarazarse? ¿No? ¿Qué tienen que considerar o tratar antes? ¿O qué les recomendarías si ya tienen ese diagnóstico? Lo más importante es sí comprobar que ese es el diagnóstico.
O sea, porque muchas veces me dicen, es que me diagnosticaron a los 15, me dieron pastillas y entonces me dijeron que tenía ovario poliquístico y hay veces que no. Entonces, lo primero es si hacer el diagnóstico o no. Y si sí lo tienes, es, uno, típicamente las pacientes que tienen ovario poliquístico tienen mayor reserva ovárica. Pero el hecho de que tengan más reserva ovárica tampoco significa que es mejor, porque la calidad no es igual. Ya. Entonces, eso es una. Y la otra es que, como las pacientes típicas de ovario poliquístico no tienen ciclos menstruales, o sea, no menstruan cada mes. Y si no estás menstruando cada mes, significa que no ovulas. Y si no ovulas, no se van a poder embarazar. Entonces, si eres de esas pacientes que dicen, no, pues es que a mí tengo 4 menstruaciones al año, me baja cada 35, 40, 60 días, 90 días, entonces que sepan cuándo tienen que tener relaciones, hablando de que si es hombre o mujer, pues nunca van a saber en qué momento porque no están ovulando de manera habitual. O sea, si ustedes se meten a un libro de biología, dice que dura 28 días el ciclo y que en el día 14 ovulas. Pues eso si tienes ciclos de 28, pero una paciente que tiene ciclos de 90 días no está ovulando el día 14, está ovulando pues a la mitad o sea, bueno, 90 menos 14, perdónenme mis matemáticas. O sea, están ovulando en otro momento completamente diferente a lo que dicen los libros. Entonces, si tienes eso, si tienes ovario poliquístico, también tienes, o sea, si no estás menstruando, si tienes, la calidad no es la mejor, si también se relaciona con resistencia a la insulina, eso también afecta la calidad de los óvulos, afecta el riesgo que puedes tener cuando ya estás embarazada de tener complicaciones como diabetes. Entonces, es algo metabólicamente complejo que uno, te lo tienen que diagnosticar bien y dos, te tienen que guiar en qué tienes que hacer para buscar embarazo. Ya. Súper. Ahora sí, tenemos muchas preguntas del público que aquí me están llegando. Te voy a leer algunas de estas para que contestemos esto. La primera es, ¿qué estudios básicos se recomiendan para conocer la fertilidad masculina? Se llama espermatobioscopía, muy elegante, para un estudio de esperma. Okay. Entonces dejan una muestra de Lo hacemos aquí también en Gestia. Lo hacemos aquí, llaman, sacan cita, se hace la muestra y también les damos como consulta de cómo está su esperma, ¿no? Que tenga esperma, que haya esperma uno, qué cantidad de esperma hay, cómo se mueven y que tengan formas normales. Okay. Entonces los hombres también se pueden checar, como dijimos hace rato, que el equivalente a la reserva ovárica es hacer este estudio de esperma. Va. Entonces, ese es uno. ¿Puedes repetir el nombre? Porque yo no me animo. Espermatobioscopía. Muy bien. Dije, Pues sí. ese es el estudio. O análisis de esperma, más. Muy bien. Otra cosa. ¿Cómo acompañar a una pareja que atraviesa problemas de fertilidad y cómo lo hacen aquí en Gestia? Entonces, parte de... O sea, yo lo que hago es muy médico, ¿no? Yo veo a una paciente, los evalúo, tal. Pero hay otros aspectos que tenemos que vigilar. O sea, aquí en Gestia lo que queríamos hacer es, en vez de yo decirle a una paciente, oye, necesito que vayas a ver a tal o que vayas a ver a tal, tenemos todo aquí y que es un one-stop shop para que este proceso sea lo más sencillo posible. Entonces, las parejas que están cruzando por infertilidad sí necesitan algo de apoyo psicológico. Entonces, tenemos psicólogas aquí que se dedican mucho y que ven muchas pacientes que ya sea que están pasando por infertilidad o que les detectaron reserva ovárica baja, etcétera, para que les ayuden a enfrentar ese duelo que te dije hace rato, tanto ellas solas como en pareja. Entonces tenemos ese servicio aquí, de hecho viene incluido una primera evaluación si haces el proceso ya sea de congelamiento de óvulos o de fertilización in vitro. Okay. Y también tenemos la opción de nutriólogas. Entonces, por ejemplo, pacientes con ovario poliquístico que tienen problemas de resistencia a la insulina, me apoyo de las nutriólogas para que les den un plan de alimentación. Las pacientes que tienen endometriosis también las mando con la nutrióloga. Entonces, como abordar cosas que yo no puedo necesariamente abordar en la parte médica. Entonces, tengo apoyo de todas ellas. Justo una de las preguntas era si cuentas con especialistas de otras ramas. Aparte de psicología y nutrición, ¿hay otros especialistas aquí? Genetista y tenemos también para referirlas con acupunturista. Y pues se pueden hacer los procesos de acupuntura aquí. Ok, súper. Otra pregunta sobre, bueno, no sé si está relacionado con la genetista o no, pero ¿se puede elegir el sexo del bebé? Sí. ¿Eso es la genetista?
O sea, ¿no? no, eso es, si haces fertilización in vitro, Ajá. o sea, ya si haces sacar los óvulos, fertilizarlos, que lleguen a embrión, se toma una muestra del embrión y se manda al laboratorio de genética y ya te dicen, oye, este embrión está sano, y sano me refiero a que tiene el número normal de cromosomas, 46XY es hombre, 46XX es mujer. Y entonces ya ahí te dicen, oye, pues de, no sé, los 3 embriones que analizamos, el 1 y el 3 están sanos, uno es hombre, uno es mujer, y el número 2 no está sano. ¿Okay? Cuando digo no está sano es que tengan cromosomas de más o de menos, generalmente no es compatible con la vida. Excepto como por ejemplo síndrome de Down, que es un cromosoma extra en la posición 21, eso sí, pero pues, si te dicen, oye, hay un embrión que tiene síndrome de Down, esos embriones generalmente no los, bueno, más bien, no los transferimos. Ya, ¿Okay? ok. Pero en ese revisar los cromosomas nos dicen si es hombre o mujer. Lo que me hacen mucho de las preguntas es si pueden escoger el color de ojos. ¿Cómo? Te lo juro. ¿Sí? Sí. ¿Y se nos puede? llegan, no. No hacemos designer babies, eso no hemos llegado No. a eso. Pero nos hacen muchísimas preguntas de eso. Qué risa. Sí, ahorita me acordé. Qué cañón. Y eso es la genetista. La genetista lo que me ayuda es, por ejemplo, parejas que ya tuvieron un bebé con alguna enfermedad genética específica y quieren evitar tener otro bebé con esa enfermedad, hacen como su historial genético de esa enfermedad, de ellos, probabilidades, y les hablan de toda esta parte genética de tener otro bebé con alguna enfermedad específica. Ok, tenemos miles de preguntas, entonces voy a seguirle. ¡Qué emoción! ¿Okay? Sí. ¿Cómo se está integrando la inteligencia artificial en los tratamientos de fertilidad y cómo lo están haciendo aquí? Está increíble. Están muchas cosas que estamos haciendo aquí en Gestia específicamente, especialmente para las pacientes que congelan óvulos. Antes la manera de decirle a una paciente, ok, sí son suficientes óvulos para una buena probabilidad de que si usas esos óvulos te lleves un bebé a casa, que al final el éxito de estos tratamientos es que te lleves un bebé a casa. Antes lo único que hacía o la única herramienta que tenía es, ok, tienes 34 años y tuvimos una docena de óvulos maduros. Entonces hay algunas calculadoras que calculamos, oye, si todo está bien, si el esperma está bien y todo, la posibilidad de que tengas un bebé es del 60%. Y te decían, ok, está perfecto, es un buen número y ya no necesito más. O, sabes que tienes 38 años y 5 óvulos, tus probabilidades son más bajas. Y era lo único que teníamos de herramientas para guiar a las pacientes. Aquí en Gestia tenemos inteligencia artificial que ya con los óvulos de las pacientes les tomamos foto y esas fotos las metemos a una base de datos y las compara y checa ciertas características de esos óvulos para darte una probabilidad de que 1, formen embriones y 2, de que tengan embarazo. Ok. Entonces ya estás viendo más la calidad del óvulo que estamos viendo bajo el microscopio versus un supuesto de si está maduro o no. Sí. Entonces te da muchísima información y esa misma tecnología la podemos usar para ver, por ejemplo, si una paciente no tuvo un buen resultado ya en ciclo de fertilización in vitro, esa inteligencia artificial también nos ayuda a determinar si el problema fue el esperma o si fue el óvulo. Ok. Entonces sí te está ayudando. Sí. También escoger el esperma con inteligencia artificial. Para ver cuál es el que hay que escoger para fertilizar. Está padrísimo. Sí, no es una locura. Qué emoción. Sí. A ver, ok. Otra pregunta. Si la reserva ovárica está bien, ¿existen otros factores que compliquen el poder embarazarte? Sí. Hay que ver, les dije al principio, hay que ver útero, que las trompas estén normales, que el esperma esté bien, ¿no? Que metabólicamente la paciente esté bien. Todo eso hay que evaluar. O sea, hay muchos otros factores. Entonces, sí. Y siempre se lo digo a las pacientes, para que se dé un embarazo se tienen que alinear las estrellas. O sea, sí es algo bastante milagroso y fuera de ser mujer de ciencia, sí creo que es algo que dices, ¿cómo? O sea, ¿cómo somos tantos humanos en el mundo? Porque todo se tiene que dar de una manera perfecta para que se dé un embarazo y para que ese embarazo llegue a darte un bebé. Ya. Es una maravilla. Qué cañón, no. Pero bueno, empiecen con tener información. Y de hecho, también de lo que platicábamos de qué pacientes estoy viendo, también ahorita afortunadamente me están llegando más pacientes que, oye, nos vamos a casar y queremos ver cómo estamos. O ya nos casamos y queremos ver cómo estamos. Eso está bueno. Entonces, oye,
checamos reserva de ella, trompas de ella, todo de ella. Checamos a él, evaluamos todo y si todo está bien, pues vayan a hacer lo que tengan que hacer. Traten ustedes solos y ya si por algo pasa el tiempo y no logran embarazo, pues ya volvemos a retomar y vemos si necesitan algún tipo de tecnología para ayudarles a quedar embarazados. Y también te puede ayudar así como para saber dónde estás parado, ¿ah? Y saber si tienes que, o te serviría congelar óvulos o embriones, porque pues, si te acabas de casar. Sí, porque muchos dicen, ya me voy a casar. Y de hecho eso me pasó a mí. Yo, según yo, iba a congelar óvulos a mis 30. Y pues me casé antes de los 30 y dije, no, a mí no me va a pasar. Y pues quieres vivir vida de recién casado, ¿no? Y quieres como disfrutar, estar juntos, etcétera. Y pues va pasando el tiempo y de repente dices, ok, ya quiero. Y empiezas con la ilusión, ¿no? De que te vas a embarazar y que va a ser rapidísimo y te topas un poco con pared. Y después dices, no, pues es que sí voy a necesitar algo de ayuda. Y lo empiezas a posponer un poquito. Y les digo, me pasó un poco a mí. Y no quiero que le pase eso a las pacientes. Entonces, si ya pueden ver, oye, checamos que todo esté bien, si todo está bien, entonces busquen embarazo. Y incluso si encontramos que algo no está bien, entonces, ok, tienen que cambiar tal vez un poco sus planes, ya sea para congelar óvulos o buscar embarazo antes de lo que ustedes planeaban. Sabiendo esto, ¿tú hubieras congelado embriones desde antes? ¿Óvulos? Sí, de hecho iba a congelar embriones, pero quedé embarazada antes. Pero cuando traté de buscar embarazo después de que ya nació mi hija, dije, es que hubiera congelado embriones porque entonces no me estaría dando de topes ahorita para volverme a embarazar. Claro. Entonces sí. Sí, si a ti te pasó, imagínate. Sí, lo hubiera hecho. Sí. Bueno, otra pregunta. A los 46 años, ¿es muy difícil embarazarse por primera vez? Sí. Probablemente una paciente de 46 años, la reserva ovárica va a estar muy, muy baja. Y aunque la reserva ovárica no esté tan baja, la mayoría de los óvulos de esa edad ya no van a estar sanos. O sea, aunque tenga una buena reserva la paciente, la probabilidad de encontrar un óvulo que esté bien y que si lo juntas con el esperma te dé un embrión con el número de cromosomas normales es mucho más bajo. Okay. Entonces, por ejemplo, pacientes entre 42 y 45 necesitan 4, 5, 6 rondas in vitro para ver si encontramos ese óvulo que está sano, que nos va a dar un embrión sano. Ya, o sea, es mucho más trabajoso, costoso, etcétera, pero no imposible. O sea, si ya estás ahí, sí tiene que ser con tratamiento para aumentar las probabilidades de que sea un bebé sano, ¿no? Incluso si se embarazan, porque muchas pacientes dicen, es que se embarazó una tía a los 45. Tienen riesgo de que se embaracen pero lo pierdan o que el bebé no venga bien. Ya. Entonces, pues un poquito ponerlo en una balanza. Ya. ¿Qué recomiendas para una paciente con hipotiroidismo que busca embarazarse? Que chequen sus niveles que estén dentro del rango normal para buscar embarazo. ¿De la tiroides? De la tiroides. Okay. Porque muchas pacientes... ¿También influye entonces la tiroides en el embarazo? Sí, por dos cosas. Uno, si las pacientes tienen un hipotiroidismo muy marcado, es decir, que la tiroides está como... El cerebro está luchando porque la tiroides trabaja. Eso es el hipotiroidismo. Está como, oye, ponte a trabajar, ponte a chambear. Y eso es el hipotiroidismo. No produce suficiente hormona tiroidea. La hormona tiroidea está involucrada en todos los procesos metabólicos del cuerpo. Entonces es importante que esté funcionando bien. Y específicamente en el embarazo, cuando las mujeres nos embarazamos, la hormona tiroidea que utiliza el bebé para su desarrollo es la nuestra. Entonces, si una paciente está teniendo disminución de la cantidad de hormona tiroidea que está produciendo, eso puede afectar el embarazo. Entonces, por eso es importante estar checando cómo están los niveles o, si es necesario, pues darles medicamento para reemplazar que no están produciendo suficiente hormona tiroidea. Ok. Ya. ¿Cómo se hace el proceso cuando se está con un método anticonceptivo, por ejemplo, el DUI? Si tienen el DIU y quieren hacer... El DUI es otra cosa. Ajá, DUI es de manejar, pero en inglés es IUD. DIU. Que te arrestan cuando estás borracho y te mandan al torito. El DIU. El DIU. Si están con el DIU las pacientes y quieren hacer
congelamiento de óvulos, el DIU se queda en su lugar. O sea, podemos hacer el proceso de sí se las puede. inyecciones dejando el DIU ahí. Ok. Las pastillas anticonceptivas, el parche, otros métodos sí los tenemos que quitar, pero específicamente el DIU lo podemos dejar ahí. Ok, súper. Ahora, ¿cuánto tiempo tenemos? Porque tengo todavía muchas preguntas. ¿Podemos continuar? Sí están haciendo muchas preguntas, estoy muy emocionada. Súper. A ver, ¿qué recomendaciones le darías a alguien que tiene anticardiolipina y Glicoproteína. glicoproteína y tuvo una pérdida gestacional? Que venga a consulta. Ven a consulta. Hay que evaluar toda esa, todo, o sea, La historia. todo el historial, saber exactamente o tratar de buscar por qué fue esa pérdida y pues hacer todo un panel para ver si tienes algún problema para uno, o que quedes embarazada, o dos, que si estás quedando embarazada los estás perdiendo. Entonces eso ya es un abordaje de lo que se llama pérdida gestacional recurrente. Entonces un abordaje un poco más complejo que lo empezamos aquí y también me apoyo muchas veces de un reumatólogo. ¿Reumatólogo? Ya. Sí. Pero vengan a consulta, si ese es su vengan caso, a consulta, esa es la recomendación. Y hay descuento. Y con el 50% de descuento. A ver, aquí Erendira está preguntando, ¿el precio de Gestia es por cada round de estimulación? Sí. ¿De óvulos? Ajá. ¿Retiramiento de óvulos? Ajá. Bueno, ¿cómo se dice? Congelamiento. ¿Congelamiento de óvulos? Sí. ¿Sí? O sea, el precio que viene en la página es por un ciclo ya sea de congelar óvulos o de in vitro. Ok. Otra pregunta es, ¿cuál es el medicamento que das para las inyecciones? ¿Es el mismo que usan todas las clínicas? ¿Hay uno en específico? La verdad es que ¿hay diferentes? Hay muy poca variedad de lo que puedes usar. Entonces casi todos usamos un protocolo muy parecido. Algunos usan de una casa farmacéutica, otros de otra. O sea, depende mucho. Y depende si ya hicieron un ciclo antes o no. Pero la variedad de medicamentos que tenemos, o el arsenal de medicamentos que tenemos, es la verdad limitado. Entonces los protocolos entre clínicas y entre doctores son muy parecidas. Ya. Pero sí hay una variedad, ¿no? Sí, sí hay una variedad. Okay. Y no es como todas igual o no todas la misma dosis. O sea, la dosis de medicamento y el tipo de medicamento que usas depende mucho de cómo está tu reserva ovárica y tu edad. Va. Gracias, Zaira, por esa pregunta. Sí. Y la dosis, o sea, entre menos reserva vas a necesitar más dosis. Okay. Entre más dosis, más caro el medicamento. La parte más cara de un tratamiento de fertilidad son los medicamentos. Pero aquí los incluye. Es el mismo precio. Es el mismo precio. No cambia. No cambia. Súper. Entonces, si no, vénganse a hacerse la reserva ovárica aquí y si salen muy altas, pues se hacen el tratamiento aquí porque les va a salir más barato. Exacto. Aquí tengo una pregunta de Diego, creo que era. Aquí, ¿qué afecta la calidad del esperma? No era de... Edad. Sí. Idealmente menos de 40, pero no tanto como nosotras. Si fuman. Fumar es lo peor para el esperma y para los óvulos. Fumar el vape. ¿También el vape? También el vape. No les da nada, no les aporta nada. Bueno, tal es manejo de estrés, pero pues está haciendo más daño de lo que ayuda. No, pero es que yo creo que no mucha gente sabe que el vape te afecta. Sí, el vape sí. Así, ¿no? Ok. Vape, aumento de temperatura corporal, los hombres que van a jacuzzi, vapor, sauna, todo ese tipo de cosas, cualquier cosa que aumente la temperatura afecta el esperma. Los que van los que están en Reforma, andando en bici, eso también afecta, o sea, el golpeteo afecta también la calidad del esperma. Bici. Entonces, los que hacen mucha bici. Bici. Pelotón. Sí, o sea, por ejemplo, lo de los celulares que me lo hacen, tuve un par de entrevistas, lo de los celulares, que los tengas cerca, pues al final pues sí producen más calor. No es así como que, por eso no tienes buen esperma, pero sí puedes evitar tener como el celular cerca o ponerse la laptop encima y que las laptops se calientan. Sí. Eso tampoco es lo mejor. ¿Eso para los hombres o también para las mujeres? Para los dos. Sí. No.
También, o sea, al final, ahora sí que me voy a poner un poco gráfica, pero el testículo está afuera del cuerpo porque, o sea, no tiene que estar a la temperatura como corporal central. Entonces, por ejemplo, los boxers muy apretados, que mantienen pues, los testículos más cerca de la región central, también elevar esa temperatura no es lo mejor. Okay. Entonces, boxers es mejor. Ya, más holgaditos. Ajá, déjenlos Déjenlos ser. más libres. Ok, muy bien. Súper, ¿no? Pues muy buenas recomendaciones. Pues es Qué buena pregunta. Sí. Ok. Ahora, Eugenia, ¿cada cuánto tiempo se puede hacer el proceso de congelación? Se puede hacer uno tras otro, o sea, como back to back. Depende de si la paciente lo quiere hacer back to back y que todo se vea bien, porque les comentaba hace rato que los ovarios se inflaman y muchas veces después de ese proceso, si quedan muy inflamados, es mejor dejar descansar los ovarios un rato, bueno, un mes o un par de meses, que como que retomen solitos y ya después volver a empezar la estimulación. Pero en teoría se puede hacer como back to back. Ok. Y Maribel, ¿cuál es la edad límite para descongelar los óvulos y embarazarse? No hay edad límite. El límite que tenemos para que una paciente le transfiramos ya un embrión de regreso al útero a nivel mundial son 50 años. Por un par de razones. Uno, a los 50 años, o sea, si te embarazas a los 50, quieres estar idealmente en una buena salud para estar en la vida de tus hijos al menos los primeros 18 o 20 años de su vida, ¿no? Entonces, esa es una, para que puedas vivir la vida con tus hijos. Ajá. Y la otra es, después de los 50 empieza a haber más complicaciones obstétricas, o sea, como tales del embarazo. Entonces, por eso se puso ese límite. A diferencia de los ovarios, el útero no tiene este paso del tiempo. Entonces, ahí sí, tal vez métanse a Google. Si googlean, han habido casos donde transfieren un embrión de buena calidad de una mujer joven a un útero de una mujer de 70 años y se embaraza. Porque el útero no tiene ese paso del tiempo. Okay. Pero no se embaracen a los 70. No. Pero el límite es 50. Okay. Y los óvulos y los embriones y el esperma se pueden quedar congelados indefinidamente. Ok. Y de hecho... No es de que no deben de pasar más de 10 años congelados o así, es indefinido. Por eso también es buenísimo hacerlo lo más pronto posible, porque no tienen fecha de expiración. Y de hecho hubo un caso donde hubo un embrión que formaron hace 30 años. El embrión lo donaron, porque ya no lo iba a usar esa pareja, lo donó a otra pareja que no podía embarazarse solo. Y el embrión de 30 años se lo transfirieron a la paciente y se embarazó. Entonces es el bebé más viejo. ¡Wow! Es como ciencia ficción. Está buenísimo porque ayuda a tener más información sobre eso. Sí. Ok, una pregunta bueno, Diego tiene otra pregunta. ¿Existe la opción de preservar la fertilidad en hombres al igual que en mujeres? Sí, congelamiento de esperma. Ah, congelamiento de esperma. Sí. De hecho, es muy común en pacientes, por ejemplo, que tienen cáncer de testículo, que van a hacerles radioterapia o quimioterapia, o que les van a quitar el testículo. Guardas viales de esperma para utilizarlos cuando se quieran embarazar. Ah, súper. Hagan Es eso mucho también. más fácil y más barato. Okay. No nos vamos a meter en la injusticia de eso. Sí. Pero también lo hacemos aquí. ¿También? ¿Y eso cuánto cuesta? 20,000, 21,000. Está en la página. Está en la página, pero alrededor de 20,000 pesos. Y tienen 15% de descuento si están aquí, Diego. Exacto. Congela tus espermas. Bueno, revisa tus espermas. O hazte el test. Una pregunta de Instagram y ya con esta yo creo que cerramos, ¿o todavía no? 3 preguntas más, ok. ¿Cuáles son las recomendaciones cuando por genética debemos usar heparinas? ¿Heparinas? Heparinas. ¿Cuál es la recomendación? A ver, repíteme. ¿Cuáles son las recomendaciones cuando por genética debemos usar heparinas? Primero, hay que ver la razón por la cual están usando heparinas. Y 2, sí se pueden embarazar aunque estén usando heparina. Vengan a consulta. Ajá, sí. O sea, son casos un poco más complejos y hay que abordarlos junto con los hematólogos, por ejemplo. Pero sí pueden tener embarazo. ¿Cuál es otra pregunta de Gabriela. ¿Cuál es el costo para la primera consulta ya con descuento?
¿Cuál es el costo de la consulta? Yo te ayudo a Es hacerla. 1,800 entre dos. 1,800, 900 pesos la primera consulta para todos los que estén conectados. Por eso no soy financiera. No, es que pensé que era el 15%. Yo dije, ok, me va a costar un poquito sí, más. no. Pero O sea, son no, la primera... 900 pesos la consulta. 900 pesos la consulta. Y te incluye Y- el ultrasonido. ¿Qué plazo tienen para venir a esa primera consulta? Sí, sobre todo porque viven fuera de la Ciudad de México. Mientras nos enseñen el registro que se registraron al webinar, se los podemos respetar. Mientras enseñan el menos este registro, se respeta. Al menos este año. Vengan este año. Aprovechenlo. Vengan este año, sí. No dejen que acabe el año y que no hayan hecho eso. Zaira pregunta, ¿cuál es tu opinión sobre la donación de óvulos y si lo hacemos nosotros aquí en Gestra? Si lo hacemos, es una gran oportunidad. Hay muchas maneras de ser mamá y donación de óvulos es una de ellas. Entonces, en pacientes, ya no me metí mucho en esto, pero en pacientes que ya no tienen reserva ovárica o que ya están en la perimenopausia, etcétera, la opción es donación de óvulos. Entonces, se pueden embarazar o sea, ya sea que sea de un banco de óvulos o que estimulemos a una donadora anónima para que esos óvulos se fertilicen con el esperma de su pareja y ese embrión que se forma lo regresamos al útero de la mujer. Okay. Entonces sí es una opción. Sí. Siempre las pacientes que recurren a donación de óvulos, sí les pedimos que hablen con una de nuestras psicólogas para pues, como abordar toda esta parte de que si va a ser genéticamente mío, si no, lo que implica cargar al bebé y todo. Okay. Entonces sí, pero sí se puede. Y aquí también tenemos ese acompañamiento. Sí. Y ya por último, creo, ¿verdad? Sí. Ya por último. 2, depende si está rápida. 2, a ver si está rápida. Es la que tengo aquí. A ver. Tenemos una paciente que le habían dicho que a sus 40 ya no tenía caso congelar óvulos. ¿Cuál es tu opinión y recomendación sobre eso? Lo ideal sí es que congelen óvulos antes de los 35 porque te va a dar una mejor posibilidad. Pero no significa que si tienes 40 no lo hagas. Lo que tenemos que hacer es tener la mayor cantidad de óvulos posibles para tener una probabilidad real de que si usas esos óvulos te den un embarazo. Sí. Entonces, en pacientes que tienen 40 años, que típicamente no tienen la mejor reserva, tienes que hacer el proceso 2, 3, 4 veces para tener un buen número de óvulos. Porque a diferencia de una paciente que tiene menos de 35, que si me dijeras, cuál es el número ideal, 15 óvulos maduros en pacientes menos de 35, pero pacientes mayores de 40, ese número va más hacia 30 óvulos, los que necesitaríamos. Necesitas 30 óvulos. Y más, si se puede más. Sí. Y pues llegar a esos 30 te va a tomar. Significa que tienes que hacer esto varias veces. Por eso entre antes mejor, sale más barato, porque son menos ciclos. Sí. Y el medicamento es más barato. Pero bueno, si ya estás a los 40. Si ya estás a los 40 lo puedes hacer. Tengo pacientes de 40, 41 que congelan óvulos y me dicen, prefiero tener algo a no tener nada. Exacto. Y tienen toda la razón. O sea, al menos tienes arriba de 0. Exacto. Y ya tú decidirás. Y ya tú decides. Muy bien. Y por último, Eugenia nos pregunta si para asistir a una primera consulta necesita traer algunos estudios previos. Normalmente no. Si tienen algún estudio de tiroides, hormonas, cualquier cosa que les hayan hecho, tráiganlo, pero generalmente aquí veo lo más importante, que es la reserva ovárica. Y si se necesita, les pedimos la hormona antimulariana. Ok. Pero no tienen que, solo vengan. Solo vengan a su primera consulta. Exacto. Y ya ahí arranquen. Y recuerden que en esa primera consulta tienen el 50% de descuento, entonces les va a costar solo 900 pesos. Y aparte, para todas y todos los que estuvieron registrados y asistieron a este webinar, tienen un 15% de descuento en todo su tratamiento, ya sea de congelamiento. Congelamiento de óvulos, fertilización in vitro, etc. Congelamiento de espermas. Para cualquier tratamiento tienen un 15% de descuento. Y si conocen a alguien que le interesaría esto, también ese descuento lo hacemos a la gente que viene a los eventos en vivo que hacemos una vez al mes. Una vez al mes. Aquí, aquí en la clínica. El último miércoles de cada mes lo hacemos aquí en Petit Comité, les damos algo de tomar, les damos unas carnecitas frías, aquí platicamos y contestamos todas las preguntas. Y conocen la clínica también. Entonces, compartan eso para que más gente tenga acceso
a estos tratamientos y a esos Información. precios descontados. Ay, no, pero tengo aquí todo mi cierre. A ver. Entonces, Debbie, ya para cerrar, Sí, ¿qué le dirías a tu yo de 25 años sobre fertilidad? congela óvulos. Congela óvulos. O sea, revísate. Ahora sí, lo que me pasó a mí, me dijeron que estaba muy bien y después me volví a revisar y ya no estaba bien porque dejé pasar mucho tiempo. Entonces no me revisé y soy ginecóloga que se dedica a eso. Entonces, revísate y congela óvulos si puedes, antes de los 30. Sí. Eso le diría a mí yo. Ya, pues ya tienen ahí la recomendación de Debbie. Siempre, aparte, la información es poder, entonces háganse los test de reserva ovárica y revísense. Que alguien les platique opciones, todo. Y pues vengan aquí a Gestia Fertility, que los vamos a consentir mucho. Muchísimo. Gracias, Debbie, por esta Ay, conversación Ale, tan clara, tan Se pasó cercana. rápido como siempre, yo podría estar aquí 3 horas. Qué padre todo lo que nos platicaste. Yo aprendí muchísimo. Y ya saben, creo que sin importar si queremos ser madres, padres o no, entender cómo funciona nuestro cuerpo es parte de nuestro poder personal. Entonces, para todos los que nos acompañaron, muchas gracias. Y Sí, se llevan gracias. eso, se llevan un poquito más de poder y de información. información sobre su Sí. cuerpo. Y si escucharon algo que les movió, les hizo ruido, no se queden con la duda, vengan a consulta o escriban a Gestia y aquí los informamos. Pregunten lo que quieran. Aquí los podemos atender de maravilla, entonces agenden su consulta con el 50% de descuento. Y pues eso es todo por hoy. Muchas gracias a todos y a Gracias todas. por conectarse, gracias por venir, Claro. por estar aquí. Y pues sí, creo que fue muy informativo todo esto. Gracias. Y Espero lo hayan aprovechado. me encanta ser parte de este proyecto, ser tu inversionista, Debbie. Lo están haciendo increíble, todo tu Gracias, equipo. Ale. Así que felicidades y gracias por invitarme a dar esta plática Fue un contigo. gusto. Gracias a todos.